Pero mire, vamos a hablar sobre la ley de financiamiento. Ayer estuvimos acá, Sebastián, pues muy pendientes de lo que pasaba en dos sectores importantes, iglesias y también en todo el tema de espectáculos culturales y deportivos que se verían afectados por esta ley de financiamiento propuesta por el gobierno nacional. Hoy vamos a hablar de otro, de los carros híbridos, que son esos que son con combustión, es decir, con gasolina y también con electricidad. Sí, un carro que uno diría es un bien que apunta a fortalecer la transición energética, porque si bien no es 100% limpio, sí le da la posibilidad al usuario de ahorrar gasolina cargándolo, pero ese es un artículo que estaba antes en una tabla que estaba, exenta del impuesto total, del IVA del 19%. Lo que se supo es que al quitar ese bien de esa tabla, pues tendría que pagar el IVA normal que pagan el resto de bienes y servicios. Pero entonces pasaría del 5% de IVA al 19% Lina. 19%. Que es el IVA normal de todo lo que consumimos. Que por eso dicen pues que es un gran castigo, porque es que es un porcentaje demasiado importante. Más o menos hacían el cálculo, un carro, Sebastián, usted que es el hombre de números de esta mesa me corrige, que de 120 millones a 140 millones más o menos. No, usted me coge así. No, pero sí, un carro híbrido sí, está más o menos que en 120 millones. Depende, hay unos más baratos. Sí. Pero sí, por ahí entre los 80 y los 120. Un carro de 100 millones, sí. Pues pagaba al final de IVA 5 millones, 105, le queda a la persona en 119 millones. Sí, casi 20. Pues vamos a hablar con Andrés Chávez, él es presidente ejecutivo de Andemos, que es una asociación nacional de movilidad sostenible de Colombia, para explicarnos o que nos explique primero cómo va este sector, para los que no estamos muy enterados, y segundo, cómo les va a impactar esta ley de financiamiento si es que llega a ser aprobada por el Congreso. Gracias, señor Chávez, por estar con nosotros. Bienvenido. Bueno, muy buenas tardes Jennifer, a toda la mesa, y gracias por este espacio de compartir con sus oyentes nuestra visión sobre la reforma tributaria y sus efectos. En principio yo quisiera decirles que tal cual como estaban haciendo ustedes el ejercicio, estamos frente a una dificultad en el sector automotor por la carga fiscal que tienen los vehículos en Colombia. Al ejemplo que ustedes estaban haciendo, podríamos decir que si un vehículo vale 100 pesos y tiene que pagar aranceles del 35, hipoconsumo del 19 y además IVA del 19, con razón el gobierno dice que es un producto de lujo, porque el solo gobierno le está sumando 73 pesos al costo de los vehículos. Por lo tanto, la reforma la consideramos tardía. Es una reforma en donde el gobierno ha intentado varias veces incorporarle el IVA del 19%. Este es un beneficio que ya tiene varios años de operación y que ha sido muy fructífero, entre otras cosas porque ha situado a Colombia en el lugar de liderazgo en América Latina en transición energética. Si uno compara, por ejemplo, la participación que tienen los otros países, sobre todo países que tienen industria automotriz como Brasil o como Argentina, no tienen el 25% que tiene Colombia en las ventas anuales en transición energética. Brasil es un país del 6.5% en vehículos de baja y cero emisiones y Argentina del 1.5%. El único que se le podría acercar es Ecuador con el 13%. Pero además Colombia este año podría estar cerrando con una participación del 35%. Entonces uno no entiende cómo en el gobierno de la transición energética un logro de esta envergadura se quiere frenar con una reforma tributaria que, como les digo, no tiene sentido porque, entre otras cosas, la transición energética está en el Plan Nacional de Desarrollo, los incentivos en el IVA están en el Plan Nacional de Desarrollo y allí se hace clara referencia a cero y bajas emisiones. Claro. Entonces, la consideramos tardía y de espaldas a las necesidades de la ciudadanía. Señor Chávez, cuéntenos, antes de que entremos en detalle en estos porcentajes de lo que usted ya nos dio, pues un barrido, ¿qué tantos carros híbridos se están vendiendo en Colombia? ¿Ha crecido este mercado en el país? Sí, ha crecido, ha sido tal vez uno de los grandes logros. Ustedes tienen que tener en cuenta que la agenda ambiental no es una agenda local, son compromisos que el país tiene a nivel internacional. Los objetivos de desarrollo sostenible nos imponen una responsabilidad con el mundo para hacer contribuciones reales en reducción de emisión de gases. Y en ese sentido el sector automotor es uno de los que más ha contribuido en esa reducción. Como les comentaba,
De los 200.000 vehículos que se comercializaron el año pasado, 50.000 estuvieron entre el cero y bajas emisiones. Y este año el porcentaje sigue creciendo. Ya a estas alturas el país ha comercializado 50.000 unidades. Pero tengan en cuenta que este es un sector, el sector automotor, que está en un proceso de recuperación. El mejor indicador en la historia reciente del país es en el año 2014, donde se vendieron cerca de 330.000 unidades. El año pasado 200.000. Hasta ahora estamos en un proceso de recuperación de un sector que, encadenado entre el componente comercial, industrial y el de servicio, genera 430.000 empleos. Doctor Chávez, estoy viendo el informe que justamente ustedes en Andemos entregan para agosto de 2025, y el modelo más vendido en Colombia en agosto el mes pasado fue el Toyota Corolla Cross, que justamente es un vehículo híbrido, y el segundo la Mazda CX-30, que también es un vehículo híbrido. Yo quiero preguntarle, porque digamos, cuando usted compraba estos vehículos, usted tenía varios incentivos. Primero, un impuesto del 5%, no del 19%, en un vehículo híbrido. En ciudades como Bogotá, por ejemplo, no hay pico y placa, tienen un descuento también en el impuesto anual vehicular. En este momento, ¿qué tan grande es los vehículos híbridos y los vehículos eléctricos versus el resto del parque automotor? Porque va a haber un punto donde seguramente pues estos incentivos va a tocar empezar. Ya estamos viendo, por ejemplo, con el IVA del 19%, pero va a haber un punto donde pues va a haber tantos vehículos híbridos que de pronto va a tocar quitar el pico y placa. Sí, fantástica pregunta. Ojalá ese fuera el problema que tuviéramos, ¿no? Pero entre cero y bajas emisiones no llegamos a 200.000 unidades de las 7 millones de unidades que tiene el parque automotor en Colombia. Todavía hay un terreno enorme para transitar, pero no solamente miremos desde la perspectiva de la congestión, miremosla desde la perspectiva de la reposición. El parque automotor colombiano puede estar en estos vehículos cerca del 18 años de obsolescencia, mientras que en carga pesada estamos en cerca de 21 años de obsolescencia, de antigüedad de los vehículos, solo superados por Venezuela, que está en promedio 22 años. Por lo tanto, la preocupación y el propósito nacional debería ser la reposición del parque automotor. La preocupación del gobierno debería ser la generación de estímulos para hacer una adecuada reposición del parque automotor. Fíjense que la exposición de motivos, el gobierno argumenta tres cosas. Uno, que los vehículos híbridos con el incentivo solo del 5% convierten el vehículo en solo un beneficio para la gente que tiene plata. El que si tiene plata tiene que pagar mayores impuestos. Eso es falso. Eso es como si los 50.000 personas que están comprando vehículos de bajas emisiones fueran personas ricas en el país. El segundo es que si el estímulo se cambia y el precio se incrementa, la gente va a pasar del híbrido al eléctrico. También es falso. La decisión de una persona para comprar un vehículo híbrido o un vehículo eléctrico trasciende el costo. Son tecnologías, son posibilidades de pago, son otro tipo de razones, y ahí el gobierno se equivoca. Pero adicionalmente, con ese porcentaje que le estoy diciendo, menos de 200.000 unidades, lo que tenemos que hacer es trabajar precisamente para que haya una acelerada reposición del parque automotor. El parque automotor se está reponiendo en 3 departamentos. Antioquia, Cundinamarca y Valle tienen el 70% de las matrículas, y en movilidad híbrida el 83%. Y el resto del país necesitamos tener una se están quedando atrás. Sí, toca. Exacto. Doctor Chávez, una última cosa, me llamó la atención al inicio de la entrevista. Usted nombró varios de los rubros que tiene que pagar pues un carro de esas características en impuestos, ese efecto cascada de impuestos. Quiero que hagamos el ejercicio acá rápidamente al aire para que nos ilustre. Cojamos un carro que cuesta 100 millones traerlo a Colombia, desde Estados Unidos, por ejemplo. Ese carro híbrido, ¿cuánto paga de arancel? Sí, el origen es muy importante, porque en aquellos países en donde hay tratados de libre comercio, pues no hay arancel. O bueno, cojamos desde otro país. Pero es una buena reflexión, porque para aquellos países en donde no había o no existe tratado de libre comercio, existía el decreto 1116 que establecía un incentivo arancelario. Ese decreto fue derogado por el gobierno en el año anterior, y hoy en día están pagando el 35%. Por lo tanto, entonces 100 millones tiene el carro. Derogado ese artículo, que entonces en 135 millones el carro. Llega acá a Colombia, a una tienda, ¿qué otro impuesto tiene que pagar? Tiene que pagar el hipoconsumo en la venta, y tendría que pagar el IVA. Ahí tiene que sumarle. ¿Y el hipoconsumo le suma los 35 el arancel?
Hay que sumarle, exacto. Entonces el cálculo que nos da más o menos es el 73% adicional. Y después es el IVA, este IVA que va a quedar en 19%, ¿hay que sumarle el hipoconsumo? El hipoconsumo de IVA, sí señor. Híjale. Es que la carga fiscal sobre los ¿Cuánto se nos quedó el carro? No, se me perdió ahí, pero ese carro de 100 millones, 170 y quedan punto. 180 millones más o menos ese carro. Claro, es que estamos frente a una profecía autocumplida, ¿no? Yo digo que el carro es de lujo porque además le pongo una carga impositiva imposible de pagar y después salgo y justifico que es de lujo. Claro. Hay que invertir esa percepción y darle... El tema central es que necesitamos que la ciudadanía colombiana tenga capacidad de atender sus necesidades. Se nos ha vuelto pintoresco pensar que en muchos municipios la gente traslada a su familia en una moto. Nosotros creemos que es muy importante que haya esa escala entre la moto y también el vehículo, pero nunca va a haber posibilidad, y esto es interesante que ustedes también lo consideren, que haya un escalamiento de la moto al vehículo, porque esta carga fiscal hace imposible que las familias lo puedan hacer, y las familias necesitan no solamente tener la posibilidad de moverse, sino moverse en condiciones cada vez más seguras. Sí. Entonces creo que el debate es mucho más profundo que un afán, digamos, circunstancial de recaudo, y más bien la atención de las necesidades de las familias colombianas en todas las regiones, no solamente en los grandes centros urbanos. Pues señor Andrés Chávez, muchísimas gracias por darnos su perspectiva sobre esta propuesta que los afecta directamente a ustedes con los carros híbridos. Feliz día para usted. Y a nosotros, Jenny. Muchas gracias a ustedes. Pues sobre todo a las personas que tienen carro híbrido o que quieren comprárselo. Uno, porque yo creo que hay varias razones, porque uno realmente cree en reducir emisiones, en ser más amigable con el medio ambiente, o dos, por lo que decía Lucas, que en Bogotá, si uno tiene un carro híbrido o eléctrico, pues no tiene pico y placa y en un podrá carro utilizar híbrido, su y hay una su tercera, vehículo. que era la que mencionaba Sebastián. Hay carros donde usted ahorra en gasolina también, porque Claro. como se empieza a regenerar la batería, al usted Claro. usar la gasolina, hay carros que pueden alcanzar fácilmente 800 o 900 kilómetros de autonomía, entonces le rinde más, usted ahorra también en gasolina. Si usted tiene el carro con 7 o 8 años de ahorro de gasolina, amortiza una gran parte de la inversión del carro en gasolina. Y al final, por ejemplo, lo que decía el doctor Chávez, Jennifer, de renovar el parque automotor. Si usted tiene carros más nuevos, primero, son más seguros, va a haber menos muerte por tránsito. Dos, la gente va a gastar menos en gasolina y va a tener menos contaminación en las calles de la gente. Si usted tiene carros más nuevos y más limpios, es mucho mejor a que tenga, pues, perdón la palabra, pero chancletas que botan humo en las calles. Sí, no, es Y que hablaba el doctor Chávez de Sí. ese tránsito que se puede hacer en Colombia o en los países de la moto al carro, pero creo que una de las mejores maneras de desincentivar el uso del carro en ciudades que están tan llenas de carros y donde hay tanto tráfico es el uso del transporte público. Y para que uno pase y se baje del carro y utilice el transporte público, pues el transporte público debe ser limpio, Muy decente, bueno. seguro, etcétera, etcétera. Y eso es lo que estamos intentando hacer en Bogotá. Y ayer estábamos, David, reportando la llegada del primer metro, del primer tren del metro de Bogotá, que empezaba su traslado desde Cartagena hacia Bogotá, y pues las redes sociales se llenaron de felicitaciones de otros metros de otras ciudades. Sí, Jennifer, esta noticia le dio la vuelta al mundo. El Metro de Madrid celebró el acontecimiento con un mensaje a través de su cuenta de X. Enhorabuena, comienza el futuro. Así dijo el Metro de Madrid. Asimismo, el Metro de Quito se pronunció destacando el trabajo y la constancia para traer el